En el tribunal, mi esposa me llamó parásito. Su abogado, que también era su amante, asintió con la cabeza. Entonces el juez dijo, así que unos ingresos anuales de 8 millones de pesos se siguen considerando ser un parásito, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuánto? Jadeó ella. Entonces, su boca empezó a tartamudear. Me senté allí en silencio mientras mi esposa de 22 años me llamaba vago, inútil, un peso muerto que nunca llegó a nada. El hombre que estaba a su lado, aquel con el que se había estado viendo en secreto durante 18 meses, no dejaba de asentir como si todo lo que ella decía fuera el Evangelio. 30 segundos después, el juez se aclaró la garganta y leyó en voz alta una sola cifra. Mi esposa se puso pálida como la ceniza y sus rodillas se doblaron con tanta fuerza que el alguacil dio un salto. Así es como empezó. No con papeleo ni con una discusión en la cocina o una larga y prolongada pelea matrimonial. No, empezó con mi esposa de 22 años llamándome una carga inútil delante de una sala llena de extraños. Recuerdo estar de pie en la mesa del demandado, con las manos entrelazadas delante de mí, escuchando la voz de Marisa resonar en los altos techos de la sala del tribunal. El lugar olía a madera vieja y a cera de limón, lo típico de los juzgados de lo familiar en la colonia Doctores. Los bancos crujían cada vez que alguien se movía, y podía oír a algunas personas mayores susurrando detrás de mí, probablemente esperando sus propios casos. Marisa estaba de pie junto a su abogado, Braulio Cortés, un tipo pulcro de unos 40 años con el pelo engominado y un traje demasiado caro para el tipo de abogacía que ejercía. Era del tipo de persona que siempre hablaba como si cada palabra que decía debiera ser tallada en piedra. Señoría, dijo Marisa, forzando su voz a temblar lo justo para sonar como una víctima. He llevado el peso de este matrimonio durante años. Enrique no contribuye. No nos mantiene ni a mí ni a nuestra hija. Simplemente existe. Es un peso muerto, un parásito. Braulio asintió como si hubieran ensayado esto frente a un espejo, lo cual, sabiendo lo que sé ahora, probablemente hicieron. No los miré. Me quedé mirando un punto en el estrado del juez, manteniendo la respiración constante. Siempre he sido del tipo tranquilo, de los que dejan que la gente se meta sola en un hoyo con sus propias palabras antes de molestarme en responder. Pero la palabra parásito me dolió más de lo que esperaba. Había oído insultos. Había lidiado con la tensión. Nos habíamos distanciado durante años. Pero nunca, ni una sola vez, me había dicho algo así a la cara. Braulio dio un paso adelante. Señoría, mi clienta ha sufrido negligencia emocional y abandono financiero. Se ha visto obligada a asumir sola las responsabilidades del hogar. Dado que el señor Lozano contribuye muy poco, ella solicita la custodia completa, el hogar conyugal y una parte razonable de los activos. Por parte razonable, se refería al 60%. Y Marisa asintió como si nada. Mi abogado, un tipo mayor llamado Ricardo Benítez, que parecía haber estado ejerciendo desde la época de López Portillo, me dio un codazo suave. Tranquilo, Enrique. Deja que se desarrolle. Pero yo no estaba enfadado. Todavía no. Solo cansado. Cansado de esa manera que se siente en los huesos de la espalda, con un peso sobre los hombros. Solo un hombre de 50 años puede entenderlo realmente. El juez Cienfuegos hojeó los papeles, arrugando la frente. El hombre tenía unos 60 años, bigote gris, severo pero justo. Se ajustó las gafas, leyendo los documentos con atención. Finalmente, se aclaró la garganta. Señora Lozano, señor Cortés, dijo lentamente. Son ambos conscientes de que el señor Lozano declaró unos ingresos brutos de aproximadamente 8 millones de pesos durante el último año fiscal. La sala quedó en completo silencio. Marisa le parpadeó como si no hubiera oído bien. Lo siento, susurró. ¿Cuánto? 8 millones de pesos, repitió el juez, esta vez más alto. Y cantidades similares en los años anteriores. El rostro de Braulio se aflojó como si se le cayera una máscara. Marisa se tambaleó y se agarró al borde de la mesa del demandante. El juez se volvió hacia ellos con genuina confusión. Entonces, unos ingresos anuales de 8 millones de pesos se consideran ser un parásito ahora. Una ola de risas silenciosas recorrió la galería. Alguien murmuró, ojalá yo fuera un parásito así.
Marisa negó con la cabeza, con la voz quebrada. No lo sabía. Nunca me lo dijo. Finalmente la miré. Años de viajes nocturnos a casa después de visitar a clientes, programando hasta las 2 de la mañana, durmiendo en sillas de aeropuerto durante los lanzamientos de proyectos. Todas esas noches pensando que estaba construyendo algo para nuestra familia. Ella nunca preguntó. Nunca le importó saber. El juez dejó los documentos. Necesitaremos testimonios adicionales y aclaraciones en una segunda audiencia. Este asunto está lejos de resolverse. Braulio intentó recuperarse. Señoría, si nos permite. No, señor Cortés, le interrumpió bruscamente el juez. Basado en estos hallazgos, nos reuniremos de nuevo en 2 semanas. Se levanta la sesión. El mazo golpeó como un petardo. Marisa se hundió en su silla, mirándome como si estuviera viendo a un extraño. Braulio le susurró algo duro, pero ella no respondió. Salí de esa sala con los hombros rígidos y la respiración entrecortada. Afuera, la calle Madero estaba concurrida por el tráfico de la hora del almuerzo. Un metrobús pasó retumbando, con los frenos chirriando. El viento traía el olor a café tostado de la cafetería de la esquina. Pero todo lo que podía oír era su voz en mi cabeza. Es un peso muerto, un parásito. Qué curioso, había trabajado noche tras noche, año tras año, pensando que las largas horas valían la pena, que proveer en silencio era lo mismo que demostrar amor. Quizás ese fue mi error. Cuando llegué al final de las escaleras del juzgado, un camión pasó con una pegatina descolorida de la Asociación de Militares Retirados, sección 4931. Desató un recuerdo inesperado, una vieja parrillada de verano, hamburguesas chisporroteando en la parrilla, Sofía corriendo por el aparcamiento con un globo de agua, Marisa riendo a mi lado con un plato de papel en la mano. Ese recuerdo dolió más que el tribunal, porque esa versión de nosotros, esa vida, parecía haber muerto hace mucho tiempo. Y quizás hoy solo fue el funeral. Me quedé allí en la acera, con las manos en los bolsillos, mirando las puertas del juzgado como si todavía tuvieran algo que decir. La verdad era que todavía no estaba enfadado. Realmente no. Pero podía sentir algo que empezaba a crecer dentro de mí. Una combustión lenta, una opresión en el pecho, una necesidad no de venganza, sino de justicia, de claridad, de verdad. Si querían arrastrar mi nombre por el fango con mentiras, entonces me lo debía a mí mismo dejar que la verdad hablara, más fuerte de lo que nunca esperaron. Y mientras caminaba hacia el aparcamiento, un pensamiento se asentó, pesado pero claro, creían que el juez leyendo mis ingresos era la gran sorpresa. No tenían ni idea de lo que vendría después. Cuando conduje a casa desde el juzgado esa tarde, el cielo de otoño sobre la Ciudad de México era de ese tipo de gris apagado que se siente pesado sobre los hombros. El tipo que hace que el mundo parezca descolorido y cansado. Encajaba demasiado bien con mi estado de ánimo. Tomé el camino largo a casa por la Avenida de los Insurgentes, pasando por los centros comerciales y las casas de ladrillo más antiguas, pasando por el Chedraui donde solíamos comprar los domingos por la mañana cuando Sofía era pequeña. No quería ir a casa de inmediato. La casa en Coyoacán de repente se sentía extraña, como un lugar que solía significar algo pero que ya no. Cuando entré en el camino de entrada, el viento de octubre se había levantado, susurrando entre las últimas hojas naranjas pegadas a nuestro arce. Me quedé un momento en el coche, agarrando el volante, repasando todo lo que Marisa había dicho en el tribunal. Un parásito, peso muerto, simplemente existiendo. Era extraño lo rápido que 22 años podían reducirse a una sola frase fea. Dentro de la casa, todo se sentía demasiado silencioso. El termostato zumbaba suavemente. El olor a café viejo persistía en el aire. Caminé por la sala de estar, deteniéndome junto a la pared del pasillo donde guardábamos algunas fotos familiares, Navidad en el salón de la iglesia, la graduación de secundaria de Sofía, una parrillada del Día de la Independencia en la Asociación de Militares Retirados, sección 4931. De pie, mirándolas todas, me di cuenta de lo mucho que nos habíamos distanciado. No en un gran momento, sino lentamente, centímetro a centímetro, de la misma manera que una casa se asienta de forma desigual con el tiempo hasta que finalmente aparece una grieta. A la gente le gusta pensar que los matrimonios se desmoronan por algo dramático, una gran explosión o una sola traición, pero el nuestro no. Se desmoronó en silencio.
Conocí a Marisa cuando teníamos poco más de 20 años en una clase de un colegio comunitario en Puebla. Ambos estábamos sin dinero, motivados, orgullosos y lo suficientemente jóvenes como para pensar que solo el amor podía arreglarlo todo. Nos mudamos a la Ciudad de México después de que conseguí mi primer trabajo de informática en una empresa manufacturera cerca de Naucalpan. Esos primeros años fueron simples, muebles baratos, pizza a altas horas de la noche, viajes por carretera a Valle de Bravo, el nacimiento de Sofía en el Hospital Ángeles. Luchamos, claro, pero luchamos juntos. Recuerdo que nos sentamos en el suelo de nuestro primer dúplex, sin nada más que 2 sillas de jardín y un colchón, comiendo tortas de un puesto y riéndonos de nada. Esos eran los días que tenían sentido. En algún momento, el trabajo se apoderó de mi vida. No fue mi intención. Pensé que estaba haciendo lo correcto. El momento en que las cosas empezaron a torcerse fue probablemente cuando mis trabajos de consultoría aumentaron. Viajaba entre ciudades, Monterrey, Guadalajara, a veces Querétaro. Llegaba a casa a medianoche, la casa a oscuras, Marisa dormida de espaldas. Apenas hablábamos entre semana. Ella decía que yo no estaba presente. Yo decía que estaba haciendo esto por nosotros. Ninguno de los dos escuchó realmente. Empecé a ser voluntario en la Asociación de Militares los fines de semana cuando podía, ayudando con los eventos. Aunque yo no era militar, mi padre sí lo era, y me gustaba la gente de allí. Marisa vino conmigo durante un tiempo, luego dejó de hacerlo. Cuando aparecía, notaba que se sentía desconectada, como si estuviera en una habitación a la que ya no pertenecía. La gente asumió que la aventura fue el principio del fin, pero, sinceramente, solo fue el síntoma. El verdadero final empezó mucho antes. La primera vez que noté que algo iba mal fue la noche que llegó tarde a casa después de ayudar a su hermana con un asunto legal. Olía a colonia, del tipo caro que usaría Braulio. Tenía las mejillas sonrojadas. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me contestó bruscamente como si la hubiera acusado de un crimen. Después de eso, las excusas se multiplicaron: trabajar hasta tarde, quedar con una amiga, ayudar a Braulio a revisar un contrato para su tía, ir a un estudio bíblico de mujeres que no parecía tener muchas mujeres. Luego vinieron las llamadas telefónicas que atendía en el pasillo, el teléfono siempre boca abajo, las sonrisas persistentes que intentaba ocultar cuando escribía. No quería ser el marido celoso. No quería indagar, pero es increíble lo fuerte que puede hablar el silencio cuando un matrimonio está muriendo. La noche en que todo encajó no fue dramática. No la pillé en nada. No había letreros de neón señalando la traición. Sucedió en una gasolinera, de todos los lugares. Volvía a casa de un proyecto en Toluca. Eran casi las 11 de la noche y paré a echar gasolina. Fue entonces cuando vi el coche de Braulio, su inconfundible Lexus plateado, saliendo de un callejón cercano detrás de un pequeño hotel de paso. Marisa estaba en el asiento del copiloto, con el pelo desordenado, llevando un suéter que nunca le había visto. No me vieron. No fui a casa a enfrentarla. No grité. No tiré nada. Me senté en mi coche en el aparcamiento de esa gasolinera, mirando el letrero LED brillante que anunciaba tacos al pastor, 2 por 50 pesos. Me temblaban las manos, no de ira, sino de algo más profundo, una mezcla de desamor y agotamiento. Del tipo en que te dices a ti mismo, esto no puede estar pasando, aunque tu instinto sepa que sí. Cuando llegué a casa, la encontré ya en la cama, fingiendo estar dormida. Me quedé en la puerta durante mucho tiempo, mirándola. Podría haber terminado todo esa noche, pero estaba demasiado entumecido para sentir algo. Así que hice lo que siempre hago, trabajé, observé y escuché. Unos días después, inicié sesión en nuestro ordenador portátil compartido para buscar unos documentos. Fue entonces cuando apareció un correo electrónico, un reenvío automático que olvidó desactivar. Era de Braulio. Una vez que lo hagamos parecer quebrado en el papel, el juez no tendrá más remedio que fallar a tu favor. Mis manos se quedaron quietas. Un frío me recorrió el cuerpo. No rabia, todavía no, sino algo más agudo. Algo que me decía que la lucha que se avecinaba no era solo sobre infidelidad. Estaban manipulando mi vida, mi trabajo, mis finanzas, tratando de reescribir la historia de un hombre que había pasado décadas manteniendo a flote a esta familia.
Imprimí el correo, luego otro y otro. Pruebas de la aventura, pruebas de la manipulación, pruebas de las mentiras. Me quedé allí, bajo el suave resplandor de la lámpara de escritorio, con las páginas en la mano, sintiendo cómo se rompía el último hilo del matrimonio. Pero la venganza no me llegó de inmediato. Sinceramente, lo primero que sentí fue dolor. Dolor por la mujer con la que me casé. Dolor por lo que solíamos ser. Dolor por los 22 años que pensé que significaban algo para ella. Ese dolor se asentó en mi pecho como una piedra. Luego, lentamente, otro sentimiento se deslizó. No ira, no odio. Propósito. Porque si ella y Braulio querían una guerra basada en mentiras, entonces les mostraría lo que sucede cuando la verdad es más fuerte. Y esa noche, mientras apagaba la lámpara y subía las escaleras, tomé mi decisión. No iba a gritar. No iba a desmoronarme. Iba a luchar de manera justa, silenciosa, precisa y con la verdad como única arma. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. No más vacía, solo más silenciosa de una manera que me hizo notar sonidos que había ignorado durante años, el zumbido del frigorífico, el suave clic del horno al encenderse, el crujido de las tablas del suelo del pasillo. Qué curioso cómo el silencio se vuelve más fuerte cuando conoces una verdad que no puedes desconocer. Hice café de la misma manera que siempre, negro, cafetera de goteo, café molido de marca blanca de Chedraui, pero sabía diferente. Amargo, metálico. Quizás era solo yo. Quizás era todo. Me senté en la mesa de la cocina con los correos electrónicos impresos extendidos frente a mí. Algunos mostraban afecto entre Marisa y Braulio. Otros mostraban estrategia, como presentarme como ausente, inestable, quebrado. Pero los peores no eran sobre la aventura. Eran sobre los impuestos. No soy abogado, pero entiendo de números. Pude ver de inmediato que una de nuestras declaraciones conjuntas había sido alterada. Una deducción que faltaba aquí, ingresos desplazados allá. Y la firma. No era la mía. Braulio debió de haber presentado algo en nuestro nombre con la bendición de Marisa. No solo me habían traicionado emocionalmente. Habían cruzado a territorio federal. Sentí el pulso en la garganta mientras miraba los papeles. Una versión más joven de mí habría irrumpido en el dormitorio, habría arrojado los documentos sobre la cama, habría exigido respuestas. Pero el hombre que era a los 54 años, simplemente se sentía cansado. Y ese cansancio es exactamente lo que me mantuvo lo suficientemente tranquilo como para pensar con claridad. Si querían hacerme parecer un parásito, tendrían que destruir mi credibilidad financiera. Y si habían falsificado información fiscal para hacerlo, eso era algo que podía usar. Pero tan pronto como ese pensamiento se formó, la culpa le siguió justo detrás. ¿Realmente iba a destrozar la vida de la mujer que una vez amé? ¿La madre de mi hija? ¿Valía la pena la venganza? Entonces pensé en Sofía, su voz suave diciéndome el mes pasado, papá, ya casi no estás en casa. Mamá dice que no te importa. Marisa había estado envenenando el pozo durante mucho tiempo. De repente, la culpa no se sentía tan pesada. Aún así, antes de hacer nada, necesitaba claridad, alguien que me dijera si lo que sospechaba era real o solo producto del desamor. Así que cogí la pila de documentos y conduje hasta una pequeña oficina de contadores cerca del centro de Coyoacán. Mi amigo Tomás Jiménez trabajaba allí. No éramos íntimos, pero era honesto, estable, el tipo de persona que arregla tus números sin juzgar tu caos. Entré en su oficina sin avisar. Levantó las cejas cuando vio el fajo en mi mano. Esto parece un problema, dijo. No tienes ni idea, respondí. Me senté frente a él mientras revisaba los papeles. No se apresuró, Tomás nunca se apresuraba. Golpeó su bolígrafo unas cuantas veces, entrecerró los ojos y murmuró para sí. Finalmente, dejó todo sobre la mesa. Enrique, dijo, mirándome directamente a los ojos. Esto no es contabilidad descuidada. Esto es intencional. Se me secó la garganta. ¿Intencional? ¿Cómo? Desplazaron ingresos, omitieron formularios, ajustaron deducciones. Y a menos que firmaras una versión que no estoy viendo, alguien falsificó tu nombre.
Sentí un calor subir por mi cuello. No ira, solo la constatación de que todo lo que había estado manteniendo unido ahora estaba oficialmente destrozado. Tomás continuó, necesitas un abogado. No uno cualquiera, uno de verdad. Asentí, deslicé los papeles de nuevo en la carpeta y salí al frío aparcamiento. El viento me azotó la cara, pero ayudó. Me hizo sentir despierto de nuevo, vivo. Mientras estaba sentado en mi camioneta, recordé la parrillada de la Asociación de Militares. El mes anterior, un militar retirado, Juan Cervantes, me dijo algo que había ignorado en ese momento. Cuando alguien intente atacar tu honor, chico, no devuelvas el golpe. Solo hazte a un lado y deja que el puñetazo les rompa su propia mano. En aquel entonces, me lo tomé a risa, pero ahora. Ahora parecía una profecía. Decidí visitar a Juan. Vivía en una pequeña casa de una planta cerca de los viveros de Coyoacán. El hombre rozaba los 70 pero seguía siendo agudo como una navaja. Abrió la puerta y dijo, tienes una pinta horrible, Enrique. Entra. Le entregué la carpeta. Se puso las gafas de leer y se sentó en la mesa de su cocina con una taza humeante de té negro. No interrumpió, no reaccionó, solo leyó todo. Cuando terminó, empujó los papeles hacia mí. Así que, dijo, quieren enterrarte. Eso parece. ¿Y quieres venganza? Quiero justicia, dije en voz baja. Quiero que la verdad signifique algo. Juan asintió con aprobación. Bien. Entonces no levantes la voz. No seas dramático. Simplemente construye un caso tan sólido que se ahoguen en él. Esas palabras me golpearon como una barra de acero en la columna vertebral. Un caso. No una pelea, no un concurso de gritos, un caso. Tenía sentido. No era un hombre cruel. No quería herir a Marisa solo por herirla. Pero si ella y Braulio querían usar las mentiras como armas, yo contraatacaría con hechos. Pasé los siguientes días haciendo exactamente lo que Juan dijo, organizando, documentando, preparándome en silencio. A altas horas de la noche, mientras Marisa dormía en la habitación de invitados, imprimí extractos bancarios, correos electrónicos, declaraciones de impuestos, recibos, fotos, cualquier cosa relevante. Compré un archivador grueso en Office Depot y lo dividí en pestañas. 1. Correos electrónicos. 2. Registros fiscales. 3. Registros de viaje. 4. Historial telefónico. 5. Mis contratos de trabajo. 6. Notas de testigos. No solo me estaba preparando para defenderme, me estaba preparando para desmontar la historia que estaban construyendo. Pero con cada prueba que reunía, el peso en mi pecho se hacía más pesado, porque cada hoja de papel no era solo una prueba de fechoría. Era otro clavo en el ataúd del matrimonio en el que una vez creí. Una noche, mientras ordenaba documentos, oí un suave golpe en mi puerta. Era Sofía. Papá, susurró, entrando. ¿Por qué sigues despierto? Cerré el archivador rápidamente. Solo cosas de trabajo. Se movió inquieta, con la mirada en el suelo. Mamá dice que estás tratando de castigarla. Dice que ahora eres diferente. Mi corazón se partió. Sofía, solo estoy tratando de protegerme de mentiras. Dudé. Ella no lo entendió del todo, pero asintió de todos modos, como una niña tratando de dar sentido a problemas de adultos demasiado grandes para su mundo. Después de que se fue, me recliné en mi silla, mirando el archivador. Esto no iba a ser fácil. Lo que fuera que significara la venganza en mi mente, tenía consecuencias. Pero dejar que reescribieran quién era yo, dejar que me quitaran a mi hija, dejar que destruyeran mi reputación, eso no era una opción. Al final de la semana, tenía todo lo que necesitaba. Hechos, fechas, pruebas. Todo lo que quedaba era ponerlo delante de la única persona que importaba, el juez. Mientras cerraba el archivador de golpe, una ola de calma me invadió. No estaba enfadado. No estaba roto. No estaba perdido. Estaba preparado. Y la verdad, una vez que entrara en esa sala, iba a ser más fuerte que cualquier mentira que ellos dijeran. 2 semanas después,
cuando volví a entrar en los juzgados de lo familiar, me sentí extrañamente tranquilo. No triunfante, no vengativo, solo firme, como un hombre que finalmente había dejado de disculparse por respirar. El pasillo olía a papel viejo y a café quemado del pequeño kiosco del primer piso. El ascensor sonó con ese sonido cansado y hueco que ha tenido desde los años 90. Una pequeña fila de gente esperaba fuera de la sala 3B, parejas mayores agarrando papeles de divorcio, un hombre en mono discutiendo con una mujer por una disputa de propiedad, un adolescente hundido en una silla jugando con un teléfono de pantalla rota. La vida real, sin pulir, sin glamour, inconfundiblemente mexicana. Cuando entré en la sala, Marisa ya estaba sentada en la mesa del demandante. Parecía desgastada, el pelo demasiado cuidadosamente rizado, el maquillaje cubriendo ojos hinchados. No era la mujer segura de sí misma que me había llamado parásito 2 semanas antes. Braulio estaba sentado a su lado, golpeando nerviosamente su bolígrafo. Su traje no parecía tan elegante hoy. Su corbata no estaba perfectamente recta. Su confianza parecía haberse extraviado en algún lugar entre su coche y la puerta del juzgado. Mi abogado, Ricardo Benítez, me asintió. ¿Estás listo? Tan listo como lo estaré nunca. Miró el grueso archivador en mi mano. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Lo sé. El juez entró, su toga negra balanceándose ligeramente mientras se acomodaba en la silla de respaldo alto. Procedamos, dijo. Braulio se puso de pie y se lanzó a su declaración de apertura, pero su habitual tono engreído había desaparecido. Señoría, mantenemos que el señor Lozano ha sido inestable, ausente, financieramente. El juez Cienfuegos levantó una mano. Señor Cortés, antes de que continúe, quiero abordar los documentos financieros presentados en la última sesión. Braulio tragó saliva. Sí, señoría. Usted afirma que el señor Lozano contribuyó muy poco al patrimonio conyugal, sin embargo, los registros muestran ingresos sustanciales, significativamente más altos de lo que se presentó originalmente. Braulio forzó una sonrisa. Bueno, señoría, puede que hayamos pasado por alto. ¿Pasado por alto? El juez entrecerró los ojos. Los ingresos del señor Lozano superaron los 8 millones de pesos. No considero que eso sea algo que uno simplemente pasa por alto. Marisa se movió incómoda. Braulio se tiró de la corbata. Ricardo se puso de pie con calma. Señoría, si le pleis a la corte, el demandado quisiera presentar pruebas adicionales sobre esas discrepancias. El juez asintió. ¿Proceda? Abrí el archivador. Por un momento, el único sonido fue el suave crujido de las anillas al separarse. Página tras página correos electrónicos, documentos fiscales, capturas de pantalla yacían cuidadosamente organizadas. Ricardo comenzó, señoría, la prueba es una serie de correos electrónicos entre la señora Lozano y su abogado, el señor Cortés, discutiendo un esfuerzo coordinado para presentar a mi cliente como financieramente negligente. La mano de Marisa voló a su boca. Espera, Ricardo, no puedes. Esos correos eran personales. Fueron enviados desde su ordenador portátil compartido, dijo Ricardo con calma, a su abogado durante un procedimiento legal en curso. El rostro del juez se endureció. Ricardo continuó, pasando cada pestaña deliberadamente. Prueba B, formularios de impuestos editados. Prueba C, mensajes que muestran a Braulio aconsejando a Marisa sobre cómo presentarme para influir en la custodia. Prueba D, marcas de tiempo de GPS que muestran a Marisa visitando un hotel de paso detrás del Chedraui en noches que afirmaba estar ayudando a la familia. Prueba E, fotos de Marisa y Braulio juntos, enviadas accidentalmente a nuestra cuenta compartida en la nube. El rostro de Marisa perdió todo color. Braulio parecía un hombre dándose cuenta de que había caído en una trampa que él mismo había construido. Finalmente, Ricardo cerró el archivador. Señoría, presentamos estos materiales como prueba tanto de una aventura no revelada como de un intento de cometer manipulación financiera, incluyendo la falsificación de documentos federales. El juez se inclinó hacia adelante, lenta y deliberadamente. Señor Cortés, dijo, usted es un oficial de esta corte. ¿Niega su participación en la preparación o modificación de estos formularios de impuestos? Los labios de Braulio se movieron, pero no salió ningún sonido.
Señor Cortés, repitió el juez, responda a la pregunta. Yo pude haber ayudado, balbuceó Braulio, pero fue. ¿Fue? ¿Qué? Espetó el juez. ¿Ético? ¿Legal? ¿Procedimiento adecuado? Braulio se marchitó en su asiento. Marisa empezó a llorar. No sollozos dramáticos, sino el tipo de llanto hueco y roto que viene al darse cuenta de que una mentira se ha quedado sin recorrido. El murmullo en la sala era como una ola moviéndose entre los bancos. El juez Cienfuegos se quitó las gafas. Remitiré este asunto a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados para su revisión, y posiblemente, al SAT. Braulio parecía como si alguien hubiera apagado todas las luces dentro de él. El juez continuó, ahora dirigiéndose a Marisa. En cuanto a usted, señora Lozano, esta evidencia daña significativamente su credibilidad. Intentar tergiversar la información financiera no se toma a la ligera en esta corte. La voz de Marisa se quebró. No era mi intención. Braulio dijo que teníamos que hacerlo. Enrique, por favor. Pero no podía rescatarla. No de esto. No de las decisiones que tomó mucho antes de que entráramos en este edificio. El juez se volvió hacia nosotros de nuevo. Ahora, en cuanto al asunto de este divorcio, dictaminó rápidamente. Todos mis bienes prematrimoniales seguirían siendo míos. Marisa no recibiría el hogar conyugal. La custodia sería 50/50 sin privilegios especiales. Marisa cubriría sus propios honorarios legales. La conducta de Braulio sería investigada formalmente. No fue venganza. Fue justicia. Limpia, silenciosa, innegable. Cuando el juez levantó la sesión, la gente se puso de pie para irse. Algunos negaban con la cabeza, otros susurraban. Unos pocos hombres mayores en la parte de atrás me asintieron sutilmente, de la manera en que los hombres de cierta edad comunican respeto sin palabras. Mientras caminaba hacia la salida, Braulio se paró frente a mí. Su rostro estaba pálido y brillante de sudor. ¿Crees que has ganado, Lozano?, siseó, con la voz temblorosa. ¿Crees que esto ha terminado? Lo estudié por un largo momento. No con odio, ni siquiera con ira, solo con claridad. No, dije suavemente. Creo que este es el primer día honesto que has tenido en mucho tiempo. Marisa estaba detrás de él, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Por un segundo, se pareció a la mujer con la que me casé, joven, esperanzada, llena de vida. El recuerdo dolió más que cualquier cosa que hubiera hecho. Pasé junto a ellos, abriendo las pesadas puertas de madera. El pasillo olía a polvo y a aire de invierno de alguien que había abierto una ventana al final del pasillo. Y mientras salía a la fresca brisa de octubre, una verdad se asentó más profundamente que el resto. La verdad no los había destruido. Simplemente había hablado más fuerte que sus mentiras. En las semanas posteriores a la audiencia, la vida no volvió a su lugar como pensé que podría hacerlo. No hubo un amanecer dramático, ni una música triunfal sonando de fondo, ni un momento en el que de repente me sintiera completo de nuevo. En cambio, la vida se asentó lentamente, como la nieve cayendo sobre una vieja valla. Silenciosa, constante, casi inadvertida. Marisa se mudó primero. Empaquetó sus cosas en unas cuantas cajas de cartón, negándose a mirarme a los ojos mientras las cargaba en la parte trasera de su sedán. Nunca dio un largo discurso, nunca se disculpó. Solo dijo, recogeré a Sofía después de la escuela la próxima semana, y se fue sin mirar atrás. Su nuevo apartamento era un pequeño 2 dormitorios cerca de un Superama por la avenida Miguel Ángel de Quevedo. No estaba lejos, pero parecía a toda una vida de distancia de la casa donde habíamos criado a nuestra hija. Braulio, él desapareció de todos los anuncios y vallas publicitarias de la Ciudad de México en un mes. Su bufete de abogados emitió una declaración fría y ensayada sobre una conducta incompatible con los valores de la firma. Corrió la voz por el juzgado de que un comité de ética había abierto una investigación completa. Alguien me dijo que lo habían visto salir del edificio del colegio de abogados con aspecto de un hombre que perdía pedazos de su futuro a cada paso. No me sentí satisfecho al oír eso. Ni feliz, ni victorioso, solo. En paz. Eso es lo que pasa cuando te haces mayor.
La venganza no sabe dulce. Sabe a cierre. Mi propia vida cambió a algo más simple. Las mañanas de los días laborables, entraba en el jarocho de la calle Francisco Sosa. El cajero, un chico apenas lo suficientemente mayor como para afeitarse, finalmente aprendió mi pedido: café solo, 2 de nata aparte, sin azúcar. Buenos días, señor Lozano, decía. Y me di cuenta de lo extraño que era oír mi propio nombre sin tensión detrás. Acepté menos contratos que requerían viajar mucho, más trabajo remoto, más tiempo en casa. Mis noches ya no las pasaba encorvado sobre un portátil hasta la medianoche. A veces simplemente me sentaba en el porche con una chaqueta de forro polar, viendo pasar los coches bajo las farolas, momentos de paz de los que no me daba cuenta de que había estado anhelando. Sofía dividía su tiempo entre nosotros. Las primeras semanas fueron difíciles. No sabía qué creer y yo no la presioné. La recogía de la escuela cada 2 días, dejándola hablar de profesores y exámenes y de los dramas de sus amigos. Al principio evitaba mencionar a su madre. Luego, una noche, mientras terminábamos de cenar simples espaguetis con salsa de bote, dejó el tenedor y me miró atentamente. Papá, dijo, mamá me dijo que estabas intentando arruinarle la vida. Tragué saliva. No estoy intentando arruinar nada. Estudió mi rostro como si buscara grietas en la verdad. Lo sé, susurró finalmente. Ahora puedo verlo. Esas 7 palabras me golpearon más fuerte que cualquier victoria en un tribunal. Se reclinó en su silla. Mamá, parece diferente últimamente. Tensa. Y se enfada cuando hago preguntas. No necesitas tomar partido, le dije suavemente. Solo necesitas ser honesta contigo misma y con nosotros. Ella asintió, luego esbozó una pequeña y triste sonrisa. Me alegro de que no estés gritando ni rompiendo cosas. Eres simplemente ¿constante? Su voz vaciló. Necesitaba eso. Después de que se fue a la cama, me senté en la cocina silenciosa durante mucho tiempo, la luz del techo zumbando suavemente. Por primera vez desde que todo empezó, sentí algo cálido en mi pecho, algo parecido a la curación. La audiencia final para resolver el papeleo fue corta, sin emociones. Marisa apenas me miró a los ojos. El juez firmó todo: custodia, activos, honorarios. Salí con mi dignidad legal intacta, y lo que es más importante, con mi integridad intacta. Marisa salió con otra cosa: consecuencias. Pero no lo celebré. No porque la compadeciera, sino porque finalmente entendí algo importante. La venganza rara vez se trata de herir a alguien. Se trata de demostrarte a ti mismo que sus mentiras no te definen. Una semana después, pasé por la Asociación de Militares Retirados por primera vez desde el caso judicial. La kermés de pescado frito del viernes ya estaba en marcha, la grasa chisporroteando en la freidora, las risas resonando desde el salón trasero, viejos militares contando las mismas historias que habían contado 100 veces antes. Juan Cervantes estaba sentado en una mesa cerca de la pared, comiendo un plato de bacalao con salsa tártara. Levantó la vista cuando entré. Bueno, dijo, parece que no te rompieron. Saqué una silla. Supongo que no. Pareces más ligero, dijo Juan, señalándome con el tenedor, como un hombre que finalmente se quitó un peso de encima. Más bien, que lo dejó en el suelo, respondí. Él asintió. Esa es la mejor manera. Hablamos un rato sobre Sofía, sobre el trabajo, sobre la vida después de los 50. Juan dijo algo que se me quedó grabado. La verdad es una amiga silenciosa, chico. No aparece con un traje elegante, no grita. Solo te respalda cuando es importante. Eso se sintió correcto. Eso se sintió como todo lo que había vivido. Más tarde esa noche, mientras conducía a casa a través del suave resplandor de las farolas, bajé la ventanilla y dejé que el aire fresco de la Ciudad de México llenara la camioneta. Olía a hojas y a humo de chimenea, el inconfundible aroma del otoño convirtiéndose en invierno. Cuando entré en el camino de entrada, hice una pausa antes de salir. La luz del dormitorio de Sofía estaba encendida arriba. La casa se veía cálida, habitada, pacífica. Y me di cuenta de que ya no estaba enfadado. Ni con Marisa, ni con Braulio, ni siquiera conmigo mismo.
Lo único que quedaba era gratitud por la verdad. Había hablado cuando yo no pude. Me había defendido cuando me sentí pequeño. Se había mantenido firme cuando las mentiras intentaron robar mi nombre. Y eso es lo que quiero que la gente entienda sobre la venganza. La verdadera venganza, no la que se ve en las películas. No es fuego. No son gritos. No es caos. Es claridad. Es mantener tu posición sin rebajarte. Es dejar que la verdad entre primero en la habitación. Y si todavía estás escuchando, quizás a altas horas de la noche o durante un tranquilo viaje matutino, déjame dejarte con esto: si alguna vez te han subestimado, te han mentido o te han arrinconado como a mí, recuerda, no necesitas la rabia para defenderte. No necesitas destruir a nadie para ganar. Solo deja que la verdad hable lo suficientemente alto para que tú no tengas que hacerlo. Y si historias como esta te ayudan a sentirte un poco menos solo, si te recuerdan tu propia fuerza, siéntete libre de suscribirte, compartir o contárselo a un amigo que necesite oírlo. ¿Y si alguna vez has estado en mi lugar, habrías expuesto al abogado también? Me gustaría oír tu historia.